Al menos he podido deducir o he creído intuir que hay hondura, sentimiento, talento y buen pulso en el escritor. Me alegra mucho que así sea en esta casa del señor de las palabras que fue Gonzalo Torrente Ballester, que llegue ahora con su libro debajo del brazo, Mauricio Bares, acompañado de tan buenos amigos como Roberto Abuín y Rafael Chanel. Bienvenidos ustedes también. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar en mexicano, espero que me entiendan. Lo que ustedes ven aquí es un libro pues ya terminado, pero tiene una génesis un poco extraña porque yo siempre me he considerado escritor de narrativa. Llegó un punto en el que me atoraba, yo sentía que lo que estaba escribiendo no tenía mucho que ver con la realidad que me rodeaba y no sabía por dónde agarrarla. Entonces comencé a investigar algunos temas aislados donde yo creía o veía que algo no funcionaba como nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, el caso de la niñez, por decir así. ¿Por qué? Porque en diferentes países y en diferentes culturas había situaciones y fenómenos que antes no se daban y que eran normalmente explicados como, bueno, es que esto pasa en Estados Unidos porque es un país rico, capitalista, etc. Esto pasa en África porque son pobres, esto pasa en México, Latinoamérica porque pues, es el tercer mundo iberoamericano, bla, bla. Pero a mí me parece que buscando un poquito más y rascando un poquito más, todos estos fenómenos tenían vínculos entre sí e iban siguiendo más o menos un patrón. Uno de ellos, por ejemplo, era el hecho de que los niños ya estaban teniendo una tendencia. O sea, de entrada en todos estos países los niños estaban pasando más tiempo solos que en cualquier otro momento de la historia, ¿no? Siempre habían estado cerca de la comunidad o al cuidado de adultos, ¿no? Ahora pasan más tiempo solos que nunca y conectados normalmente a un aparato electrónico en ciertos países, ¿no? Otro fenómeno era que buscaban, por eso mismo, unirse y estar el mayor tiempo posible entre ellos y que incluso en situaciones de peligro y de riesgo buscaban antes la compañía de niños de su edad, o más o menos, que la de un adulto, ¿no? De esa manera podríamos tener a las chicas estas, las niñitas japonesas adolescentes que salen de casa con su uniformito escolar, se van a una estación de trenes, guardan su ropa en un casillero y se prostituyen con el uso del celular con hombres de 40, 50 años que andan por ahí y que ya saben la movida. Todo esto lo hacen entre ellas, no tienen a nadie que las esté organizando, ni promoviendo, ni nada. De la misma manera, por ejemplo, en África, cuando hay guerras y hay niños que quedan desamparados, lo que están haciendo no es ir a buscar a familiares, mucho menos, sino juntarse y empezar a cruzar la sabana ellos solos y buscarse el alimento. Y así en México también hay fenómenos parecidos. Y entonces ya rascándolo, pues ya me parecía que ya no era, la explicación económica ya no era suficiente. Pero me interesa particularmente que me matices un poco, porque tú al final del libro tienes una bibliografía impresionante de libros que has leído en filosofía, ciencia, antropología, sociedad. Me interesa particularmente que me hables de cómo tú contextualizarías el posthumano, posthumanismo en contraposición con lo postmoderno. Ya que no me pusieran en el evidente. Para eso estamos, para debatir. No, bueno, de entrada el término yo me lo encontré en algún lugar, en varios lugares, usado por críticos, por sociólogos, por filósofos, incluso por algunos artistas, sobre todo plásticos. Y no me convencía mucho, no me gustaba, porque además cada uno lo utilizaba dentro de su rama y de una manera distinta, incluso todos aquellos que nos ceñían a la cuestión de la inteligencia artificial y de la cibernética y una serie de experimentaciones por el estilo, ¿no? Y de pronto como que las cosas no tenían demasiado que ver, pero de pronto me pareció que si hacíamos una crítica del hombre como totalidad, si tratamos de vincular todos estos intentos que se estaban haciendo de manera aislada, a lo mejor sí el término podría tener una validación más fuerte
centrado un poquito en todos estos autores que tú mencionas, ¿no? Yo no contrapongo mucho el rollo, la cuestión del posthumano con posmodernidad. Yo más bien pienso que es en cierto modo una consecuencia de ella, ¿no? Aunque sí, ciertamente hay muchos escritores postmodernos que son más lúgubres. El libro es lúgubre, obviamente, en muchos sentidos. Yo traté incluso de agilizar mucho de la prosa para que no se sintiera esta especie de pesadez. Pero también mientras estuve escribiendo, porque finalmente escribir no es solamente traspasar lo que estás investigando, o sea, al escribir, al momento de escribir también indagas, al momento en que las palabras no se quieren ordenar como tú las tenías anotadas en el cuaderno, empecé a darme cuenta que de todo este discurso grandilocuente acerca de lo que el hombre puede ser, ¿no? ¿Será el hombre bueno? ¿Es el hombre bueno? Y si no, pues tiene que esforzarse para hacerlo. Pues que realmente hemos estado pensando en el hombre a partir de lo que puede ser, siempre de lo que puede ser, y yo lo que quería hacer era un ajuste de cuentas con él como si fuera yo mismo, ¿no? O sea, claro, yo también puedo ser bailarín de flamenco, ¿no? Si me enseña Héctor, podría ser bailarín de flamenco, pero la verdad es que ya no estoy en edad para intentarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desperdicié mi vida escribiendo. Entonces, soy la consecuencia de mis actos, ahora sí que de mis principios y de mis fines, ¿no? Y eso era lo que quería yo hacer con el hombre, o sea, ya no verlo como una utopía postergada e inalcanzable y siempre ideal, ¿no? Porque ese ideal me empezaba a sonar a mí real. Y quería, bueno, pues hay destrucción y hay una serie hay injusticias y parecen acentuarse cada vez más. Como decía Paul Volks, un escritor en 1949, decía, yo veo que las cosas cada vez se van a poner más feas, ¿no? Ya no veo ninguna posibilidad de mejora. Pues yo también lo veo un poquito así, sí, cada vez veo las cosas más feas, pero también creo que con toda esta cuestión de los relajamientos de los discursos y demás, de la moral, una serie de cosas, estamos en un momento en el que podemos relajarnos un poquito y decir, pues tampoco tenemos por qué ser tan grandes como decíamos que debíamos ser, ¿no? O sea, ya dejarnos un poquito de esa obligación y ser un poco más como realmente somos, y yo creo que en ese momento vamos a ir cayendo un poquito más en cuenta de qué somos y de lo que realmente podemos hacer.